Buenos días, queridos hermanos. Es una alegría el poder traerle la palabra de Dios, poder ver, aunque sea imaginariamente. Ustedes saben bien que mi mente vuela y me parece estar en la iglesia y mirarlos cara a cara a cada uno. Queremos animarles y decirles que los queremos mucho y que extrañamos mucho de no poder congregarnos presencialmente. Hoy vamos a ver en esta mañana a un personaje en la palabra de Dios muy particular, con un nombre muy particular. Su nombre es Nicodemo, una persona muy importante, así lo relataba el apóstol Juan en su evangelio, y decía que era un hombre importante de los fariseos, una secta que tenía mucho que ver en ese entonces, y fueron los que provocaron a ira al pueblo y condenaron al Señor Jesucristo injustamente y lo mandaron a la cruz. Y eso para nosotros fue una bendición y para nosotros fue algo extraordinario que ha sucedido en ese tiempo y trascendental a través de todos los años y de los siglos. Vamos a tener una lectura en la palabra de Dios en el capítulo 3 del Evangelio según San Juan. En el versículo primero dice la palabra de Dios: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Pasamos viendo las palabras que utiliza aquí el autor y cómo, guiado por el Espíritu, nos va llevando a ese momento, a esos actos que se van a ir sucediendo maravilloso en ese encuentro de este hombre con el Señor Jesucristo. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que ha venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las cosas o las señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre o en la matriz de su madre y nacer? Y el Señor le volvió a responder en el versículo 5 del capítulo 3: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Sinceramente, para nosotros pensaríamos de la misma manera que Nicodemo, pero prestemos atención en dos cosas. Primeramente, él no era un hombre cualquiera el que venía en un momento muy especial a ver y buscar las razones y tratar de calmar la ansiedad en su interior. Nicodemo era un hombre fariseo, ya explicaba al principio, diríamos una secta que componía la sociedad religiosa en Jerusalén en ese momento. Ellos, la palabra fariseo originalmente significa aislarse, apartarse, no en el sentido exclusivamente de mantener, en el sentido de ser sectorial o formar parte de algo, sino que ellos buscaban apartarse de los demás integrantes del pueblo y de otras sectas que andaban en ese momento por allí mientras el Señor compartía ese ministerio en la tierra. Si no, ellos se apartaban en el sentido de buscar la pureza y observar todo en cuanto al ceremonial del culto en el cual había sido enseñado. Según las tradiciones mosaicas, esto significa
lo que Dios le había dado y entregado a Moisés en las tablas cuando le llamó al monte Sinaí. Esto me recuerda mucho a los cultos que, queriendo y siguiendo las costumbres, fijémonos, la vez pasada hablábamos sobre las costumbres, que es algo reiterativo que no nace del corazón, sino que lo vamos haciendo por inercia. El pueblo de Israel, por inercia, se acercaba a Dios no con corazón sincero, no todo el mundo, no, sino en la mayoría de las veces Dios no aprobaba el sacrificio que ellos llevaban. Decíamos que muchos de los cultos siguen sus costumbres. Es una manera equivocada de acercarse a Dios y de buscar a Dios en todas las cosas. ¿Por qué? Porque pierden de vista al verdadero Salvador, al Señor Jesucristo. Siempre ponen encima del Creador el razonamiento y el pensamiento humano. Ellos razonaban y mezclaban la ley dada a Moisés con lo espiritual y trataban de que los demás hicieran lo mismo, y si no lo hacían estaban equivocados y se separaban y no le prestaban la ayuda y la guía que debían hacerlo. El razonamiento y el pensamiento humano basados en las costumbres y la religiosidad mal enfocada. Ese es el error que tenemos mucho, errar al blanco. El blanco es la trilogía divina, o sea, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Estos religiosos, estas costumbres desviaban su atención en aquel que había venido a buscar y a salvar primeramente el pueblo de Israel y luego todo aquello que había sido creado. Acá tenemos y vemos tres cosas. Primeramente, una consulta. Nicodemo vino en un momento especial, vino de noche. Tal vez podríamos allí llevar adelante y pensar que como era alguien importante, principal entre los judíos, no querían que los demás vieran que él se acercaba y hablar aquel que hacía tropezar y tiraba abajo todos sus pensamientos y costumbres para imponer lo nuevo, que era el perdón de pecados a través de la fe y de buscar al Señor Jesucristo. Vino de noche a hacer una consulta personal. Le buscó al Señor, atraído mayormente por aquello que el Señor estaba haciendo y iba cumpliendo lo que el Padre le había encargado. Entonces, esa consulta lo hace en esa situación, tal vez por miedo, tal vez por situación, y eso me habla en la actualidad de que hoy en día tenemos miedo, ahora que vemos que en nuestra nación suben el número de contagios. Es ya alarmante las muertes que se van produciendo por efecto de esta plaga o de este virus que está moviéndose libremente en el mundo entero en forma global. No escapamos a este peligro. Debemos cuidarnos, debemos asegurarnos, debemos hacer caso, no de noche, sí de día. No en público, él buscó. Le llamaba la atención el ministerio que él venía y había visto. Él buscaba un conocimiento íntimo con el Señor, a lo mejor pensando que abrigado en la oscuridad podía tener mayor atención del Señor cuando estaba descansando y su atención no estaba con aquellos más necesitados haciendo los milagros que venía haciendo. Por eso en el capítulo 2
Y en el versículo 23 dice lo siguiente, Juan: estando en Jerusalén en las fiestas de las Pascuas, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que él hacía. Atraído por estas señales, las señales del Señor Jesucristo fueron milagros. Fueron aquello que no era natural para el hombre. Por eso el hombre tiene un pensamiento y un raciocinio con un límite. Cuando buscamos a Dios y buscamos al Señor Jesucristo, lo hacemos en nuestros pensamientos y encerrados en nuestras costumbres y de la manera que nosotros disponemos de acercarnos a Dios, cuando es todo lo contrario, cuando Dios está inclinando, extendiendo su mano para decir: no temas, cree en mí, yo he vencido, yo estoy aquí a tu lado. Ese conocimiento íntimo, el Señor se lo hace ver a Nicodemo, claro, que porque él era un fariseo, un religioso importante dentro de esa secta. Y dice: sin mediar, y a boca de jarro diríamos nosotros, o los jóvenes, ahí sin mediar, ninguno le dice, porque él conoce todas las cosas. Nosotros debemos tener en cuenta que el Señor Jesucristo conoce todos nuestros pensamientos. En el capítulo 2 y en el versículo 24 dice: pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos. Interiormente, el Señor Jesucristo sabe lo que tú estás pensando. El Señor Jesucristo conoce la decisión de tu corazón. Muchas veces queremos huir de su presencia. Muchas veces queremos irnos por el camino que nosotros queremos andar y queremos, elegimos para acercarnos a Dios. Mas Él conoce la intención de nuestro corazón. Él conoce todas nuestras intenciones. La particularidad y el don de Dios, el Hijo, la palabra de Dios, es aquella que escudriña hasta los tuétanos. La palabra de Dios llega hasta lo más profundo del ser humano y parte el alma y el espíritu. Es más, mi querido amigo, mis queridos hermanos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Conocimiento íntimo, un conocimiento profundo. ¿Cuál es la intención de tu corazón? Muchas veces cuando vemos a alguien predicar la palabra de Dios, mira, está hablando de Dios. Mira, ya me va a venir a decir y me va a entregar esto y me va a hablar de la palabra de Dios. Y me va a decir que estoy equivocado. Es cierto. La palabra de Dios nos confronta, por eso parte el alma y el espíritu. Dice que debemos nosotros reaccionar. Por eso el Señor Jesucristo le dice: de cierto te digo. Mira, Nicodemo, pon atención. Mírame, pon atención. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Y qué sucede acá? Esta contestación magnífica del Señor, así como la tomarías tú o la tomaría yo, así Nicodemo la toma con un pensamiento humano. ¿Puede acaso el hombre volver a entrar en la matriz? Es imposible. Pero fíjese en la religiosidad. Muchas veces me cruzo en el camino y hablo con compañeros de trabajo y le digo: ¿vos crees en Dios? Y me dice: ¿cómo no voy a creer? No soy ningún animal. Creo en Dios. Pero hay algo que debemos hacer nosotros: conocer al Señor Jesucristo de la manera que Él nos conoce a nosotros íntimamente. Porque pasa que los pecados que hemos hecho, habiendo errado el blanco de buscar a Jesucristo,
siguiendo las costumbres y el ceremonial, perdimos de vista a aquel que nos vino a buscar y que nos ama profundamente. Mirá, nacer de nuevo. Literalmente el Señor Jesucristo le estaba diciendo a Nicodemo: tienes que nacer de lo alto. Tienes que encontrar lo que no te hace avanzar y te hace sentir miedo, preocupación, angustia y la tristeza del corazón. Existen varias formas de creer. Una es fundada exclusivamente en los milagros. Dice que había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal de los judíos. ¿Por qué le buscaba? Porque en el versículo 23 del capítulo anterior, él estaba viendo las señales que el Señor Jesucristo hacía. Milagros que el Señor Jesucristo hacía. Está fundada en los milagros. Pero ¿qué nos sucede comúnmente? Cuando vemos los resultados, esa fe se desvanece. Esa fe no produce lo que debe producir. Y otra manera de creer es a través de la palabra de Dios. Todos los cultos cristianos dicen: esta es la Biblia, la palabra de Dios. Es como que Dios nos estuviera hablando en este momento, frente a frente, cara a cara, dirían los más jóvenes, face to face. Ahora bien, él buscaba un conocimiento. Todo lo que él tenía era superficial. ¿Cómo puede acaso el hombre, siendo viejo, volver a entrar en la matriz de su madre? No entendió el mensaje de Cristo hasta que fueron abiertos sus ojos y escuchó la voz del Señor. Presta atención, Nicodemo. Te lo vuelvo a repetir, presta atención. Mírame a los ojos, Nicodemo. El que no naciere de nuevo, el que no naciere del Espíritu, el que no cambia su vida, aquel que no florece en su vida a través de una regeneración y una transformación, porque aquel que se acerca a Cristo se acerca arrepentido por todo lo que ha hecho en su vida, a espalda y fuera de los planes de Dios. Lamento decir esto. Yo iba en un camino que quizás tú estabas en eso. Lo que me dice Cristo y me dijo Cristo en el corazón: tienes que nacer de nuevo. Y nacer de nuevo es arrepentirme de mis actos. Y decía Mario el viernes: si confesamos nuestro pecado, Él es. ¿Quién es? El Señor Jesucristo, solamente Él. Solamente Él pisó el lagar de la ira de Dios. Sobre nosotros, queridos, sobre nosotros pesaba la deuda del pecado. Cometimos errores a través de la costumbre o nos llevaron de la mano a través de la costumbre. Mas hoy el Señor te dice: pon atención. El que no naciere de lo alto, el que no naciere de la palabra de Dios, el donde el Espíritu Santo no obra en ese ejercicio de llevarnos, es muy difícil que se produzca en ti una transformación. Dice la palabra de Dios: aquel que robaba no robe más, aquel que mentía no mienta más. Ahora hay un nuevo ser en nosotros que nos lleva cautivo y nos toma de la mano a través de la fe, creyendo en el Señor Jesucristo,
desemboca en la bendición de las torrentes de aguas cristalinas del perdón, apoderándose de esta manera, querido, de las riquezas divinas, que es la puerta de la nueva vida, nacer de nuevo. No es que tienes que morir, sino tienes que caer a los pies y decirle: Señor, no puedo más con mi pecado. Tómame en tus manos. Te necesito, Dios, me arrepiento de mi pecado. Necesito hoy tener la paz y la seguridad de mi salvación si paso a la eternidad, si tú me llamas a tu presencia. Señor, estas puertas de vida, dice el Señor Jesucristo, yo soy la puerta. Si no naciere de nuevo, no entrarás en el reino de los cielos. Fe, para estar seguros, corre en pos de Jesús. De noche, de día, a la tarde, a la mañana. No esperes un segundo. Dios hablará a tu corazón. ¿Crees en el Señor Jesucristo? Serás salvo. ¿No crees en el Señor Jesucristo? Tienes un grave problema. Hoy la iglesia de Cristo, no solamente en Derqui, en Paraguay y Tucumán, sino aquellas que se reúnen en el nombre del Señor Jesucristo, Señor y Creador de todas las cosas, te aman, te quieren y están orando por las almas para que vengan a Dios. Prepárate para ir al encuentro de tu Creador. ¿Estás preparado? ¿Qué vas a hacer hoy con Cristo? Que hoy el Señor nos hable a nuestros corazones. Nos vemos la próxima semana. Dios lo bendiga.